Muy buenas noches. Para nosotros es un gusto, con el pastor Byron Solórzano y su servidor Miguel Ángel Solórzano, estar nuevamente con ustedes en un programa que vamos a titular Nuestro Momento con Él. Y el propósito es continuar lo que habíamos empezado, en el sentido de tratar de abordar temas de interés general, sobre todo de Dios y de la Biblia, y tratar nosotros de pedirle la sabiduría a Dios para poderlos compartir con ustedes y poder sacar el mayor provecho de ese conocimiento. El tema que nos ocupa en este inicio es la sabiduría. Para sintetizarlo todo, sabiduría quiere decir conocimiento, y eso es algo que encierra, es un concepto que encierra muchas cosas, sobre todo en lo concerniente a la vida del ser humano. Por lo tanto, vamos a hablar de un hombre que fue dotado sobrenaturalmente de una sabiduría que no era humana, una sabiduría divina, una sabiduría que nadie tuvo antes de él ni después de él. Su nombre, Salomón, que se deriva de la palabra Shalom, que quiere decir paz. O sea, él fue un rey de paz, y durante su reinado Israel nunca entró en guerra. De tal manera que esa sabiduría que Dios le dio abarcaba un poder integral para el reino entero a través de un rey que buscaba la sabiduría y que lastimosamente al final la echó al drenaje y se convirtió en un enemigo de Dios, podríamos decir, en el sentido espiritual, porque con todas las mujeres con las que él fornicó, lo llevaron al conocimiento de muchísimas cosas que eran en contra de la sabiduría de Dios, en contra del precepto de Dios, en contra del crecimiento espiritual de cada persona, de donde se deriva mucho de lo que es el ocultismo. Y el ocultismo es otro concepto muy amplio y muy grande y muy difundido actualmente, que es prácticamente la contraposición a lo que nosotros predicamos, que es la verdad de Dios. O sea, le vamos a dar un tiempo a nuestro hermano pastor para que lo salude, y luego le vamos a pedir a él que nos lea en el capítulo 3 del primer libro de Reyes, los versículos del 3 al 15, para tener un contexto del tema que abordamos en este día. Amén. Qué bendición estar otra vez compartiendo con cada uno de ustedes, y esperamos que estos programas sirvan para su vida espiritual y su crecimiento. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tú y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has
mandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vio a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Es formidable ver cómo Salomón se da cuenta de que Dios le responde, porque ordinariamente el ser humano piensa que su oración es un monólogo, pero no nos damos cuenta de que es un diálogo, porque Dios contesta de una forma o de otra. A veces dice sí, a veces dice no también. Amén. Y esas son cosas que tenemos que comprender porque van como parte de la sabiduría. Ahora, para entender un poco más contemporáneamente el concepto de sabiduría que nosotros queremos compartir con nuestros hermanos y amigos por medio de la palabra de Dios, vamos a ver la sabiduría revelada de Dios en la Biblia. Y para eso yo te quisiera rogar si fueras a la primera carta a los Corintios y leyéramos ahí los versículos del 6 al 13 pausadamente. Y si usted que nos está viendo tiene la bondad de ir siguiendo la lectura, porque va en relación con el tema que nos ocupa en este día. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén, amén. Entonces, aquí en nuestra introducción vemos una de las causas más grandes de la división es el orgullo, la manifestación de superioridad. El orgullo siempre constituye una infracción grave. Tiende a categorizar a las personas y a degradarlas, lo que afecta su iniciativa y crecimiento. Finalmente, puede condenar a una persona o toda una clase de personas a la esclavitud. El orgullo, la arrogancia, la superioridad, tenerse uno mismo en muy alta estima, ninguna forma o manifestación de egocentrismo desempeña papel alguno en la Iglesia de Dios. Aún así, se había instalado profundamente un orgullo intelectual en la Iglesia de Corinto. Y el orgullo, la sabiduría del mundo, estaba a punto de destrozar a la Iglesia. La cuarta solución la vamos a ver posteriormente y esta es parte del inicio, esta introducción, porque lo que estamos tratando de establecer
es, por ejemplo, el hecho de que el conocimiento da poder. Y en el mundo, cuando una persona obtiene conocimiento, tiende a tener poder, y ese poder lo ejerce sobre otros seres humanos. Así es. Ahora, la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios también nos da poder, pero el poder que se ejerce a través de la sabiduría de Dios es sobre nosotros mismos. Amén. Para dominar nuestras pasiones, nuestros malos deseos, nuestras malas intenciones, nuestras equivocaciones y errores. O sea, realmente la sabiduría de Dios es individualmente para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué crea ese individualismo? Lo que nos señala el libro de los Hechos en el capítulo 2, porque ahí dice que estaban todos unánimes, juntos. Parece que fuera lo mismo, fíjense, pero no. Estaban unánimes porque estaban en un mismo sentir intelectual, en un mismo sentir de sabiduría, en un mismo sentir de fervor, no religioso, sino de esperanza. Y ese conocimiento hizo que Dios descendiera a través del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos como lenguas de fuego en sus cabezas. Amén. Que es la figura de la purificación. Pero no estaba purificando realmente a la persona como nosotros podríamos tomar esa purificación, sino era la purificación más profunda. Ese fuego del Espíritu Santo era la purificación de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, del conocimiento y la sabiduría. Era lo que Dios estaba derramando en ese momento sobre estas personas que estaban en el aposento alto. Por eso es tan interesante cuando nos comenzamos a adentrar en ese conocimiento de Dios que es tan profundo, tan maravilloso. ¿Cómo vemos después a un apóstol Pedro hablar con una elocuencia y un conocimiento de la palabra que solo el Espíritu Santo le pudo dar, teniendo él tan poca preparación, ¿verdad? En ese tema, ¿verdad? Así es, porque él no era un erudito ni era un hombre que hubiera ido a la universidad, Así es. como por ejemplo Pablo o Lucas. Él era un hombre que realmente se dedicaba a labores que eran artesanales de pesca, y era un hombre, llamémoslo con franqueza, ordinario. Así es. Porque Dios también estaba demostrando que Él toma una piedra amorfa y la talla de tal manera que sale la mejor figura que podamos imaginarnos, ¿verdad? Que es lo que hace con nosotros poco a poco. Entonces, aquí notamos algo especial en lo que Pablo nos está compartiendo. En primer lugar, la sabiduría de Dios es solo para aquellos que buscan ser maduros ante Dios. Amén. Porque a veces queremos tener una madurez que impacte a las demás personas. Pero fíjense que cuando nosotros realmente ponemos a Dios en primer lugar, nuestra madurez busca agradarlo a Él. A Dios. Que Dios note que estamos madurando, ¿verdad? Amén. Porque la madurez es parte del fruto. Ahora, la sabiduría de Dios no es la sabiduría de este mundo, ni de sus príncipes. Fíjense que dentro de la iglesia ya se había introducido una especie de religión ocultista que hasta la fecha existe, que se llama gnosis. Se pone G primero y luego gnosis. Esa palabra griega quiere decir conocimiento. Y ellos querían entrelazar el pensamiento filosófico humano, el pensamiento ocultista humano, con el pensamiento puro, con el pensamiento santísimo de la palabra de Dios. Por eso Pablo tiene que sacudirlos con el propósito de que no sigan esas doctrinas, como él le llama vientos de doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. O sea, este tipo de enseñanzas estaba apartando a los siervos de Dios de la palabra. Lo que usted y yo tenemos como guía para estar en este mundo, aprendiendo cómo vivir en el cielo,
se llama Biblia, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, porque Él es el Verbo encarnado. Él está aquí en la palabra con el propósito de que nosotros crezcamos y abundemos en esa sabiduría que no envanece, sino que enriquece. Ahora, la sabiduría de Dios es la sabiduría del propio Dios. Si tú fueras tan bondadoso de leernos los versículos del 7 al 9, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces es interesante que nos demos cuenta cómo Pablo inicia diciendo que nos habla en misterio. Ahora, analicemos un poco lo que es el misterio. Vayamos por favor a Deuteronomio 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, está diciendo que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Tenemos que entender que hay muchas cosas secretas que Él nos quiere revelar. Él no las quiere revelar, pero hay ciertas condicionantes para que nos las revele. Más las reveladas, dice ahí, si usted notó, dice, son para nosotros y nuestros hijos. Pero ¿cuál es el propósito de conocerlas? Ahí lo dice en el versículo. Sí, para que cumplamos todas las palabras. No es simplemente adquirir el conocimiento, sino Dios quiere que se vuelva una forma pragmática de vivir. O sea, que si yo aprendo a comer con cubiertos, por ejemplo, si yo siempre he comido con las manos y me explican que el tenedor sirve para esta función, el cuchillo sirve para esta función, la cuchara sopera sirve para esta función, la cuchara pequeña sirve para los postres, hay otra cuchara para endulzar, hay una copa que es para agua, hay una copa que es para la bebida que se va a usar durante la comida. O sea, y después de adquirir ese conocimiento me sientan en una mesa y me ponen los cubiertos que aprendí, lo más probable es que no lo haga con habilidad, pero voy a empezar a utilizar los cubiertos, los accesorios que me van a servir para comer de una manera apropiada los alimentos que me sirvan. Perdón el ejemplo tan burdo y tan simple, pero así de sencillo es también cuando Dios me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se oye tan simple, pero nos cuesta amar a nuestro prójimo. Hay gente a la que podemos amar con facilidad. Lo más probable es que hay gente a la que rechacemos. Pero también hay otra porción bien difícil en ese sencillo mandamiento: amarme a mí mismo. Nuestros padres nunca nos enseñaron a amarnos a nosotros mismos. Y eso es algo que tenemos que aprender. Y yo les he pedido perdón a ustedes, mis hijos, por no enseñarlos a amarse a sí mismos. Porque eso es parte de lo importante. No puedo dar yo algo que no tengo. Si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mis hermanos en la fe, ni a las personas. Por eso es tan interesante esta sabiduría. Ahora, yo le dije a usted que había ciertas condicionantes. Miremos para empezar una, porque ya no nos va a dar tiempo a más. Yo te quisiera suplicar que fuéramos a Jeremías 33, versículo 3.
Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, ¿cuándo le clamamos a Dios? Solo en angustia. Solo en angustia, ¿verdad? Cuando estamos en un gran problema, en una situación muy dificultosa, en una enfermedad de muerte, en una crisis verdaderamente terminal, entonces le clamamos a Dios. Nos despojamos de esa careta que tenemos y lloramos y clamamos a Dios. De verdad, clamamos como hizo Ana cuando el sumo sacerdote creyó que estaba borracha, pero lo que pasa es que ella se quitó la careta, esa careta de personalidad, de apariencia, de ego, se la quitó y se tiró al suelo y le dijo: necesito un hijo, dame un hijo, y si me das un hijo, yo te lo voy a consagrar a ti. Y ella lo cumplió, pero Dios también cumplió y le reveló ese secreto, de que cuando ella clamaba de esa manera, podía obtener lo que necesitaba de Dios a través de una revelación sobrenatural. Y es lo que tú acabas de leer: clama a mí y yo te responderé. Como el ciego Bartimeo, ¿verdad? Que a gritos, hasta que recibió que se le abrieran sus ojos para ver nuevamente, ¿verdad? Sí, porque nosotros nos olvidamos de que Cristo decía en sus evangelios a las personas: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y la gente decía: está loco, yo miro, yo oigo, ¿por qué me dice eso? Pero él estaba hablando de este misterio que en su misericordia nos revela a través de los evangelios. Por eso es tan importante y tan interesante que nosotros lo veamos con mucho amor y con gratitud. Vemos la sabiduría de Dios, que la revela solamente el Espíritu Santo. Amén. Nadie nos puede revelar la sabiduría de Dios. Usted podría proponerse escudriñar la palabra para encontrar la sabiduría de Dios, en el sentido en que lo estamos hablando en esta noche. Pero la realidad es que solo el Espíritu de Dios nos puede dar esa revelación, porque como dicen los versículos que nos leíste, del 10 al 13 de 1 Corintios 2, dice que el Espíritu Santo escudriña, dice, aún lo profundo de Dios. Amén. Y Jesucristo dice en su oración de San Juan 17 que el Espíritu Santo nos va a revelar toda la verdad, porque todo lo que Cristo recibió de su Padre, Él se lo da al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos lo dé a nosotros. Así es. Por eso es que es tan maravilloso que nos entusiasmemos en conocer esta área tan formidable de la palabra de Dios, que es la sabiduría escondida de Dios. Queremos agradecerles su atención, queremos agradecerles que se interesen por este tema, el cual vamos a continuar compartiendo con nuestro hermano, quien en esta noche pone en las manos de Dios lo que acabamos de hacer, y agradecerle también el favor de que ustedes nos acompañen en este camino maravilloso, florido, que estamos recorriendo juntos. Que el Señor les bendiga. Amado Dios, te damos gracias porque podemos escudriñar y buscar en tu palabra la verdad, y sin duda alguna la estamos encontrando, Señor. Que lo que hoy hacemos sea para que muchos se entusiasmen y tengan ese anhelo de buscar y de encontrar las maravillas que están en la Biblia. Señor, fortalece a todos aquellos que están viendo esto. Bendícelos en sus vidas, Señor. Que tú seas una experiencia real en la vida de cada uno. No lo que alguien nos dijo o nos contó, sino que Jesucristo sea real para cada uno de nosotros. Clamo para que tú visites a todas aquellas personas que están viendo esto. Clamo para que tu presencia haga obras milagrosas y haga milagros en la vida de aquellos que con fe están clamando por su milagro. Señor, damos gracias por este tiempo. Bendigo la vida de nuestro amado pastor y te pido que bendigas a todos los que están viendo este video y que sean edificados y que sean santificados y que la verdad nos haga libres. En el nombre precioso de Jesús. Amén.